Esta historia los dejará pensando por un rato, ¿eh? Yo me quedé pensando en si yo lo haría, si no lo haría. Está muy impactante esta historia. Bueno, esta historia nos la mandan de Michoacán. Comenta esta persona que su mamá, su papá, y todos sus hermanos, pues se llevaban bien. Hasta que ella, pues se embarazó. Ella se embaraza a la edad de 15 años. Sus papás pues se enojan, le dicen que no, que se vaya de ahí. Entonces ella se va. Ella consigue un trabajo que gracias a Dios le va muy bien, dice. Entonces le empieza a ir bien, empieza a escalar obviamente poco a poco. Cuando pasa eso, pues ya sus papás ya la querían, o sea, ya la veían diferente. Este no era el caso de su papá, era el caso de su mamá. Entonces ella se había ido a vivir con el esposo a su casa allá de sus papás de su esposo. Entonces allá pues ella comenta que la pasó muy mal porque toda la familia de su esposo pues la veía mal, la trataba mal, quería que hiciera cosas de más que no le tocaban, etcétera. Un día un perro iba a morder a su hijo y a su hermano chiquito, porque los iba a llevar al cine. Quitó la ropa, pero en eso es que eran como tipo, me comenta, como tipo departamentitos, y ahí vivían las hermanas y hermanos del esposo. Bueno, para no hacerles el cuento muy largo, bueno, que sí está largo, pues el perro se acerca como para querer morder. Esta persona pues lo asusta así con un palo de escoba, y sale la dueña y el dueño y le empiezan a reclamar que por qué le pega. O sea, ella dice que en ningún momento le pegó. Entonces le empiezan a reclamar y pues se agarran a golpes, y ella decide salirse de ahí. Ella le marca a su esposo y le comenta, y su esposo le dice no, que no pasa nada, etcétera, que él ahorita llega y habla. Entonces ella, como vivía ahí, ella vivía toda esta situación. Tal vez el esposo no conocía la gravedad del problema que había ahí. Entonces ella pide 2 camionetas, pide permiso ahí en su trabajo, 2 camionetas para poderla ayudar para que se mude. Le dicen que sí, se las prestan, y van los trabajadores de ahí para ayudarle. Ella le marca a su mamá. Su mamá le dice que no hay problema, que se vaya allá a la casa en lo que construye el terreno. Bueno, pues ya se van ahí a la casa de su mamá. Pero ya cuando iba a empezar a construir, su mamá le dice las palabras que todo hijo quisiéramos oír, más en estos tiempos, ¿no? Le dice no, construye aquí enfrente, yo te doy la parte de aquí enfrente. No estipularon nada, no firmaron nada, no hicieron contrato de nada ni de nada. O sea, todo fue como de amor de madre a hija. Sí, así lo hicieron. Entonces esta persona ya había comprado un terreno para empezarlo a fincar y todo, ya tenía el dinero. Pero al escuchar a su madre, pues su madre le dijo no, sirve que te quedas aquí conmigo, nos hacemos viejas juntas, etcétera. Tus hermanos ya no están, el otro ya casi se va a ir, dice tú eres la única mujer. Y pues la convenció, se quedó. Entonces empezaron a construir. Ya terminaron de construir el tercer piso. Todo bien hasta ahí, todo perfecto. Ella pues por agradecimiento les compraba cosas, les compró hasta un carro a su papá. Bueno, a su papá y a su mamá.
les compró un carro del año. Siempre que iban al súper, pues les llenaba los carros, los refris, les compraba ropa de Liverpool, trataba de ayudar a toda la familia, incluso a los hermanos de su mamá. Entonces, pues no la soltaban. Pero hubo un problema, hubo una fricción entre la mamá y esta persona, que se rompe. Entonces se rompe y ya se terminan dejando de hablar. Pero no crean un dejar de hablar cualquiera, no. Fueron 6, 7 años viviendo ella enfrente y su mamá atrás. Y se dejaron de hablar 7 años. En una de esas pues ya se encuentran en el patio. Y ya había más familia ahí. Entonces le dice, no, que es tu mamá, es tu hija, etcétera, etcétera. Pues una cosa, otra, pues se reconciliaron. Se volvieron a hablar, todo perfecto. Ella de nuevo los llevó a comprarles cosas. Y todo feliz ahí. Después, como dice, como a los 2 años, 3 años, tuvieron otra problemática ahí en la casa. Pero era insignificante, según comenta. Porque ella no quería ayudar a su hermano en algo, porque tenía mucho trabajo y su hermano ya estaba grande. Entonces su mamá pues se enojó, se hizo la molesta, entonces pues se dejaron de hablar otra vez, ¿no? Para eso su hijo se da cuenta que su abuela empieza a manipular a su abuelo para que le diga de cosas a su mamá. Entonces le empieza a decir de cosas y pues obviamente por todos los años de convivencia y siempre estar con su mamá, la mamá del niño, pues conocía a su mamá. Entonces pues cuando su papá le empieza a decir de cosas, ella le dice, esas palabras no son de usted, papá, son de mi mamá. ¿Por qué viene y me dice cosas que ella dice si usted no es así? Bueno, el papá ya no sabía qué hacer. Estaba entre la espada y la pared. Después pasa el tiempo. No sé cómo estuvo la onda ahí, pero vuelven a pelear el papá y la hija. Y para eso el papá le pide a su hija que saque su carro, que ya no lo quiere ver ahí y que ya no la quiere ver ahí más. Entonces la hija le dice, sí, yo me voy, dice, yo me voy feliz, pero páguenme lo que construí. No, gente, escuchen lo que pasa, Esto está pero de película. Ahí les va. Dice que el papá le dice, no, vete así, porque esto tómalo, la construcción que hiciste de 3 pisos, bueno, planta baja, primer piso y segundo piso, esos 3 niveles, dice, eso tómalo como renta de todos los años que te dejé vivir aquí. ¿Cómo ven, gente? No, y no es lo peor. Ella sí sacó su carro y lo fue a llevar a una bodega de pensiones. Lo dejaba ahí, creo que un mes, 2 meses, creo, lo tenía ahí y le cobraban por 500 pesos el mes, algo así. Perdón, es que lo leí y yo lo quiero contar a como yo me lo imagino, o sea, yo me imagino adentro de la escena. No, pues ya. Entonces,
aparte de eso, ya la querían cansar desde antes, me comenta, porque su mamá tenía fiestas, hacía reuniones familiares de todos sus hermanos de ella, hacía fiestas y convivios y todo porque pues a ella le gustaba, ¿no? O quién sabe, ¿eh? Porque escuchen esto. Resulta que hacía sus reuniones, venía toda su familia, que era abundante, y metían todos los carros porque ahí había mucha inseguridad. Dicen que allá tienen como tipo chips, me comenta que tienen como tipo chips o no sé qué sean, y una llave que al momento de acercarse clonan tu llave y se pueden meter a tu carro y se lo llevan completo. O sea, no sé qué aparato sea. Bueno, entonces nadie dejaba los carros afuera. Pues pasa, ¿no? Ya después ella no podía meter su carro. Esto fue antes de que ya sacara su carro. Ella no podía meter su carro, llegaba de trabajar tarde, no lo podía meter porque su lugar estaba ocupado. Y pues a ellos no les importaba. Entonces la hija no decía nada. Ya esperaba que se fueran y como a las 2, 3 de la mañana tenía que bajar a meterlo, pero ya casi era su hora de pararse porque ella se iba a las 6. Entonces pues como que se iba cansando, ¿no? El asunto ahí, pero no decía nada porque decía, pues son mis papás, ¿no? Entonces ya pasa eso, pasa lo de que saquen el carro y después su hijo interviene para que pueda volver a meter el carro ahí, porque pues se le hacía una injusticia que su mamá tuviera que estar pagando en otro lado cuando pues era hija de sus abuelos, ¿no? Eso pues yo lo vi bien de que interfiriera el nieto, porque pues en parte pues tiene razón, ¿no? Bueno, ya después ustedes me dirán su opinión. Bueno, ya, chin, pasa todo esto, mete el carro, no se hablan. Esta persona comenta que cada que veía a su papá, aunque no le hablara, le daba dinero cuando le iba bien. Dice que le daba entre 7, 5, 9, 10 mil pesos. Dice que no pasaba de ahí. Entonces, pues su papá le agradecía, ¿no? Ya cuando iba pasando más el tiempo, pues hubo un problema con uno de sus hermanos. Hubo un problema con ellos de nuevo. Y esta persona había estado pagando una casa en Infonavit, pero estaba muy retirado de donde era su trabajo. Entonces no se quería ir. Pero ya viendo la situación, ella decide salirse. Se sale de la casa, se lleva sus cosas y ya decide no volver a ver a nadie. Ya no quiso volver a ver ni a sus hermanos porque ella pensó que tenía el respaldo de 2 de sus hermanos, pero no tuvo el respaldo de nadie. Entonces se fue con su hijo, se fue ella, su esposo, y para ese entonces ya su hijo ya empezaba a andar con una persona y parece ser que su novia decide irse con ellos. Entonces se van y poco después fallece su papá, pero antes de que falleciera, toda la familia le marcaba y buscaba a esta persona, que no, que ella recapacitara, que no sé qué, etcétera. Pues ella tenía su postura muy clara, ¿no? Ella les decía, no, pues a mí me robaron, me corrieron de allá, dice, yo no los quiero ver, dice, por todo el daño que me han hecho.
pero seguían las insistencias de diferentes familiares. Ella siempre contaba la misma historia. Entonces, pues ya llega el punto donde se pone malo su papá, se pone malo, termina en cama, apenas se puede hablar. Su abuela del hijo de esta persona le manda un video del abuelo para ella, donde le dice que la quiere mucho y etcétera, pero ya como que ya en sus últimos días. Pero esta persona no quería ni verlos, o sea, no quería saber nada de ellos. Entonces, el papá muere. Cuando él fallece, pues pensaban, o no sé, que iba a ir esta persona, esta familia pequeña que se había ido de ahí. Pero no, ya nunca fue, nunca los volvió a ver. Y dice que hasta la fecha no sabe nada de ellos más que le siguen marcando. ¿Y cómo sabe que le siguen marcando? Porque le marcan del teléfono local de su casa, porque todavía lo tiene registrado. Como ven, gente, esta sí estuvo pero chula, Cuéntenme ustedes, si fueran padres, ¿qué harían en estos casos? O si fueran la hija, ¿no? ¿Ustedes qué harían? Porque pues yo, por más que me aviento en esa historia, pues siendo los padres, no sé, no podría saber qué hacer en ese momento, Y siendo la hija, pues tampoco, la verdad. Sí está difícil. Bueno, si les gustó la historia, compartan, síganme, que va a haber más historias de estas que para jalarse los pelos, Sale.